Bien, en el video de la clase pasada, o de la semana, no, de la clase pasada, vimos las células gliales en general. El día de hoy nos vamos a enfocar ahora en los astrocitos, probablemente una de las más importantes en todas las funciones globales del cerebro y en la protección que éstas tienen que ofrecernos. Entonces, revisémoslas. Revisamos en clases pasadas específicamente las células gliales en general. Les voy a dejar el enlace aquí para que chequen ese video, es muy importante. Pero ahora vamos a enfocarnos específicamente en los astrocitos. Los astrocitos son de las células más complejas que nosotros tenemos dentro de la glía y al ser células tan complejas tienen una gran cantidad de funciones. Quedamos que las células astrocíticas normalmente están acompañadas de la sinapsis. En esta sinapsis, en el término que usamos de sinapsis tripartita, quedamos que es compuesta por dos neuronas, una presináptica, una postsináptica y una célula astrocítica que acompaña. Esta célula astrocítica va a estar encargada de una gran cantidad de procesos, principalmente del metabolismo de estos neurotransmisores. Una vez que nosotros ya los liberamos, el astrocito puede recapturarlos para metabolizarlos y deshacerse de ese neurotransmisor, generando señales limpias, señales que activen una vez a la neurona postsináptica y al cerebro en general y luego se apaguen. Quedamos que también tenían otras funciones como proveerle de nutrientes a estas neuronas, controlar el medio extracelular para que la neurona trabaje de manera óptima y además controlar el flujo sanguíneo. Pueden hacer que llegue más sangre o menos sangre a esa parte del cerebro y forman parte de la barrera hematoencefálica, o sea, deciden qué sustancias sí pasan y qué sustancias no pasan al cerebro, junto con las células endoteliales y los podocitos. ¿Cómo es que los astrocitos tienen estas funciones tan importantes y cuál es su función global en el cerebro? No les sorprenderá saber que evidentemente los astrocitos también tienen que platicar entre ellos, no solamente las neuronas platican entre ellos. ¿Y cuál va a ser el mecanismo por el cual estos astrocitos van a comunicarse? Van a ser dos principales. El primero y más rápido es que la mayoría de los astrocitos van a estar unidos por uniones GAP. Estas uniones que juntan el citoplasma de una célula con otra a través de las proteínas conexinas, esencialmente generando un túnel, de manera que si este astrocito algo le pasa, también se lo comunica a este segundo astrocito. Y la cosa es que cuando un astrocito es activado, por lo que sea, principalmente por neurotransmisores, aunque también por algunos otros estímulos, su principal mecanismo de activación es que va a aumentar la concentración intracelular de calcio. Y entonces al aumentar la concentración intracelular de calcio en este astrocito número 1, al estar comunicado por uniones GAP, vamos a generar una activación del astrocito número 2. Entonces normalmente activamos una sinapsis y esta sinapsis activa al astrocito aumentando la cantidad de calcio intracelular que va a activar a otros astrocitos contiguos. Otros segundos mensajeros también pueden tener este mecanismo de comunicación. Por ejemplo, el inositol trifosfato, que también es producto del calcio o que libera calcio, puede pasar de un astrocito a otro, generando algo llamado ondas de calcio. Entonces, las ondas de calcio se van propagando a través de esta comunicación de uniones GAP. Un segundo mecanismo por el que los astrocitos se comunican de manera normal es a través de unos transmisores llamados gliotransmisores. Así como los neurotransmisores que vimos en clases pasadas, ahora tenemos gliotransmisores. Y estos no van a viajar a través de comunicaciones tipo GAP, sino que van a ser liberados de una manera parácrina, van a activar a un astrocito vecino y el principal gliotransmisor va a ser el ATP. Esta molécula que es considerada la principal moneda energética, en este caso también va a funcionar como un gliotransmisor y un poquito como un neurotransmisor. Entonces cuando nosotros liberamos ATP, el astrocito 1 le avisa al astrocito 2 que tiene que activarse. Este ATP no solamente se va a comunicar de astrocito a astrocito, sino que, como ya veremos en otras clases, también se comunica con las neuronas. En general lo que hace este ATP es que inhibe la función de las neuronas. Entonces este gliotransmisor inhibe la transmisión neuronal y este gliotransmisor no solamente activa a otros astrocitos, sino que también activa y recluta células de la microglía. Entonces cuando hay algún daño en una parte, vamos a liberar ATP, lo cual va a reclutar células de la microglía. Ahora vamos a ver este muy interesante video en el cual mostramos justamente cómo se dan estas ondas de calcio que tienen estos células astrogliales. Entonces aquí las tenemos, estas son células astrocíticas, están unidas a través de uniones GAP. Cuando entra el calcio en una, que podemos visualizar en esta técnica especial de imagenología de calcio, vemos que la imagen pasa de una célula a la célula que está junto. Todo este trabajo se hace a través de una técnica llamada imagenología de calcio. Las imágenes que vemos aquí son del Dr. Fields, de hecho es su blog. Les voy a dejar todos los datos para que se metan, está muy interesante. Y ahora lo que vemos horizontal en la parte de abajo es un haz, un axón.
Ahí lo que vemos al brillar es que se activa y como podrán notar ahora las células gliales están brillando todas a su vez. Al principio brillan poquito y después cuando activamos el axón a través de un potencial de acción, todas las células gliales de alrededor se activan y empiezan a compartir este calcio. Quedamos que otra de las funciones esenciales de los astrocitos es controlar la cantidad de sustancias que hay en el espacio extracelular para que una neurona pueda hacer su función de manera adecuada. Vamos a meternos un poquito más específico ahora. ¿Cuáles son o qué productos básicamente son los que controla el astrocito? Entonces, primero que nada, vamos a controlar el pH, o sea, la cantidad de moléculas o hidrogeniones que tenemos libres en el espacio extracelular. Y eso lo va a hacer igual que lo hace el riñón, y que veremos en otra clase, a través de una enzima llamada anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica básicamente transforma agua y CO2 en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, cuando de repente tenemos demasiados hidrogeniones, gracias a la anidrasa carbónica, los podemos transformar en este gas CO2 y en agua, disminuyendo entonces la cantidad de hidrogeniones. Y de la misma manera, cuando hay muy poquitos hidrogeniones, podemos empezar a producir más. Esto es importante porque, ya lo veremos más adelante, pero el pH es esencial para la función de las neuronas. Si tenemos un pH equivocado, las neuronas ya no pueden producir energía porque ya no les sirve el ciclo de Krebs ni la glucólisis, y la mayoría de los neurotransmisores se degradan en medios muy ácidos o en medios muy básicos, haciendo este control de los astrocitos del pH a través de la anidrasa carbónica esencial para el funcionamiento del cerebro. El segundo mecanismo o el segundo paso muy importante que tienen los astrocitos es el ciclo glutamato-glutamina. Ya lo vimos cuando vimos la clase de glutamato como neurotransmisor, pero quedamos que una vez que la neurona presináptica secreta glutamato al espacio sináptico, el astrocito lo recaptura a través de estos transportadores de aminoácidos excitatorios llamados EAAT. El 2 es el más importante. Entonces mete el glutamato, intercambiándolo o llevándolo con sodio, y ya que está dentro del glutamato, lo vamos a convertir en glutamina, que ya no tiene ningún efecto en la neurona. De ahí la glutamina puede ser devuelto a la neurona presináptica para hacer otra vez glutamato. De esta manera ahorramos una gran cantidad de nitrógeno y una gran cantidad de grupos amino. La mayoría del glutamato obtiene sus grupos amino de la glutamina, haciendo un proceso mucho más eficiente en la transmisión glutamatérgica, que es la principal excitadora del sistema nervioso central. El tercer paso va a ser un paso básicamente energético, o sea, el astrocito necesita proveerle todos los nutrientes y todos los sustratos energéticos a la neurona para que ésta haga todas sus funciones. Entonces, el oxígeno puede llegar a difundir de manera directa sin necesidad del astrocito, pero ya quedamos que el astrocito puede pedir que llegue más sangre a través de la dilatación de las venas o las arterias en el cerebro. Además, el astrocito, al estar tan conectado al capilar y ser parte de la barrera hematoencefálica, muchas veces es el primero en presentar transportadores de glucosa, tener ya el astrocito la glucosa y pasársela directamente a la neurona. O, parece ser que es más importante todavía, transformar esta glucosa en lactato, pasarle el lactato a la neurona para que se convierta en piruvato y haga ciclo de Krebs otra vez y tenga mucha energía sin necesidad de hacer otros procesos metabólicos. También cuando la neurona ya no tiene energía, los astrocitos tienen una pequeña reserva de glucógeno en la cual pueden separarlo en glucosa, convertirlo en lactato y de nuevo alimentar a esta neurona hambrienta que está trabaje y trabaje. Entonces son esenciales para el metabolismo energético los astrocitos. El siguiente mecanismo va a ser el control de potasio. Esto va a ser muy importante. Cuando nosotros despolarizamos a una neurona, evidentemente va a empezar a liberar grandes cantidades de potasio. Si este potasio se acumula en el espacio extracelular, como también vimos en la clase de fisiología del daño neuronal, entonces este potasio puede llevar a que las neuronas se despolaricen sin control una y otra vez, y en el peor de los casos convulsionemos o estas neuronas básicamente se mueran. Entonces los astrocitos van a ser buffers de potasio, o sea, van a permitir que el potasio entre de manera ávida y ya sea que se lo pasen al capilar y entonces se vaya a través de la sangre, o como quedamos que están unidos los astrocitos a través de uniones gap, este potasio no envenena solo a una célula, sino que pasa por concentración a otras astrocitos y entonces entre todos se deshacen de una pequeña proporción de este potasio, todos trabajando en equipo. El quinto paso o el quinto función extremadamente importante de estos astrocitos es un efecto antioxidante. Evidentemente toda la energía que consumen las neuronas, todo este metabolismo de la glucosa, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones en la mitocondria, para hacer una gran cantidad de energía, va a producir muchos radicales libres y las neuronas son muy sensibles a los radicales libres. Cualquier elevación
absorben puede ser mortal. Entonces los astrocitos tienen un mecanismo muy importante en el que agarran una parte del glutamato y este glutamato lo transforman en un muy importante antioxidante llamado glutatión. Este glutatión se lo transmiten a esta neurona y entonces el glutatión, al tener estos grupos que tienen azufres, pueden atrapar una gran cantidad de radicales libres. Los desaparecen básicamente. Este glutatión milagroso, al tener estos residuos de cisteína glicina, o más bien al transmitirle los astrocitos estos residuos, pueden pegárselos al glutamato, convertirlos en glutatión y generar un ambiente antioxidante neto, protegiendo de nuevo a las neuronas del daño por radicales libres. Vimos también esta parte, los astrocitos, al igual que las neuronas, pueden controlar qué tanto flujo sanguíneo hay, o sea, pueden hacer que un vaso sanguíneo se dilate o se contraiga dependiendo de la necesidad. Básicamente, cuando los astrocitos sensan que está llegando poco oxígeno o que las neuronas le están diciendo, oye, ya no tengo mucha energía, y esto va a ser de nuevo a través de este gliotransmisor ya conocido como ATP. Este ATP no solamente se va a expresar como ATP, que es el estado de mayor energía. Este es un adenosín con 3 fosfatos, tiene mucha energía, pero podemos tener un adenosín con 2 fosfatos, entonces es ADP, o monofosfato, o sea que solo tiene uno. Evidentemente, mientras menos fosfatos es que hay menos energía, y mientras el cerebro en general tenga menos energía porque no le está llegando oxígeno, pues va a estar más en la forma de adenosín monofosfato o solo de adenosina libre. Entonces el astrocito puede sensar cómo está esta energía que tiene el cerebro, y cuando sensa que hay mucho AMP o adenosina libre, el astrocito dice, no, algo está mal, o sea, mi cerebro no está recibiendo suficiente energía, necesitamos más glucosa y más oxígeno, y entonces empieza a secretar una gran cantidad de transmisores. Principalmente va a secretar prostaglandinas, prostaglandina E, algunos otros eicosanoides y potasio, y este potasio va a generar una vasodilatación, o sea que llegue más sangre. Si por otro lado viéramos que hay demasiado oxígeno o demasiada energía, demasiado ATP, podemos generar una vasoconstricción a través de otros eicosanoides que no me voy a meter tanto. Las neuronas también pueden comunicarse con este endotelio, pero su comunicación normalmente no es tan directa. Es el astrocito el principal que tiene prolongaciones directas y controla el flujo sanguíneo en el cerebro. Y por último quedamos también que vamos a tener, el astrocito va a participar de manera muy importante en la barrera hematoencefálica. Básicamente esta es la célula endotelial. Nosotros aquí adentro tendríamos la sangre. No podemos permitir que todo lo que está en la sangre pase hacia el cerebro. Entonces el astrocito junto con el pericito y junto con es pericito también el podocito, y junto con el endotelio, la célula endotelial, van a decidir qué sí pasa y qué no pasa. Y esto no va a ser algo ya definido, dependiendo de las necesidades del cerebro puede ir cambiando un poco. Entonces el endotelio va a estar muy pegado, no va a dejar que pasen muchas cosas, pero por ejemplo la glucosa puede pasar, el lactato, va a poder pasar algunos aminoácidos excitatorios para sintetizar glutamato más adelante. Y el astrocito va a ser el encargado de decirle, oye, si deja que pasen estas cosas, estas otras no, de recibir esas cosas como glucosa, como los aminoácidos excitatorios, los va a transportar de manera rápida y se los va a donar a sus sinapsis y a sus neuronas. Y la vez, ¿sabes qué? Aquí tienen glucosa, aquí tienen oxígeno, no se preocupen, ustedes sigan mandando estímulos eléctricos. Las células de la microglía también van a participar y en casos patológicos, cuando tenemos alguna enfermedad, pueden cambiar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces esto va a ser muy importante, pero ahorita todavía no los vamos a ver. Estas serían las funciones normales que tienen los astrocitos. Sin embargo, hay algunas en las cuales los astrocitos tienen algunas situaciones patológicas. Cuando nosotros tenemos mucho daño cerebral o mucha inflamación, los astrocitos pueden incluso llegar a secretar neurotransmisores. Ya no meten el glutamato, sino que lo pueden sacar, pueden dejar de metabolizar algunos como el GABA o la noradrenalina, etc. Y van a tener una reacción muy característica que se llama astrogliosis. Entonces normalmente de nuevo aquí vuelve a aparecer esta proteína mágica que tienen todas las células gliales, que se llama proteína ácida fibrilar glial, y esta es específica de las células gliales. Aquí tenemos marcado un cerebro sano, como verán hay poquitos. Si nosotros inflamamos el cerebro, de repente hay más células, y no solo hay más células, sino que se ven más, o sea, tienen más proteínas. Esto se le llama hipertrofia, se ponen gordos, llenos de proteínas, llenos de una gran cantidad de cuestiones metabólicas. Y si inflamamos todavía más, esta astrogliosis reactiva, o sea, estos astrocitos que reaccionaron al daño, van a empezar a formarse y van a formar algo llamado la cicatriz
glial. Aquí teníamos la inflamación tremenda, aquí los astrocitos se acomodaron para aislar este tejido que está dañado y entonces vamos a tener que queda aislado el tejido del resto de las células normales y de las neuronas normales, generando así que la inflamación no se propague por todo el cerebro y haga que ya nada de nuestro cerebro funcione. Esto también va a ser una función muy importante de los astrocitos. Y bien, aquí les dejo todos los artículos con los cuales hicimos este video y también el anterior. Bien, eso fue todo por la clase de hoy, espero les haya gustado mucho. La próxima de células gliales va a ser microglia, muy padre. Pero mientras estudien estas y ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.